Amigos, seguimos como cada lunes en compañía de mi queridísimo Horacio Medina y hoy con invitado Ramón Alfredo Aguilar, doctor, abogado venezolano, especializado en Derecho Procesal y Derecho Laboral, profesor de pre y posgrado en la Universidad Central de Venezuela, experto en litigios internacionales, quien nos decía así, comenzó entonces la transición, Horacio. Sí, así es, tal cual. Y yo creo que estamos en una fase muy importante, la hemos tocado, uno de los puntos, queremos liberación de los presos políticos como punto de partida. Segundo, una propuesta de que es necesario que ambas partes estén participando en todos los cambios necesarios que hay que hacer, por lo menos los mínimos. Dejaste deslizar una idea allí que me parece interesante, que es el congresillo. Eso lo recuerdo del año 2000, cuando ese congresillo fue el que tomó decisiones de cambios importantes para la Asamblea Nacional Constituyente. Podría ser una figura interesante en este momento y con esa figura interesante comenzar a hacer algunos cambios. Alejandra nos comentaba que para la gente hay una preocupación muy grande, que es la corrupción. De hecho, también vimos algunas empresas transnacionales que dijeron, ok, podemos hablar de inversión y todo esto, pero quítame a PDVSA. ¿Cómo te quito a PDVSA? No quieres que te quite a PDVSA, lo que quieres que quites la corrupción que se ha generado, una corrupción transversal en todo el país. ¿Tú tienes alguna propuesta, alguna opinión sobre algunos puntos que pudiésemos comenzar a sugerir para que esa corrupción vaya siendo combatida sin que se produzca la transición completa? Bueno, parte de la transición es, como decía, el cambio de un régimen por otro. Cuando el régimen es ilegítimo, significa que no tiene respaldo popular, significa que no tiene credibilidad y, entre otras cosas, también significa en este caso que es corrupto. Lamentablemente la corrupción es una cuestión cultural y fue sembrada por Chávez. En la Cuarta República, me imagino que, mal llamada Cuarta República, me imagino que también había corrupción porque hubo casos sonados en la prensa, pues en la vida común, pero se generalizó la corrupción. O sea, en Venezuela usted paga hasta para que le saquen la cédula. En Venezuela no se hace nada si usted no paga una coima, un pago por fuera. Esa corrupción comienza, desde mi perspectiva, yo no soy economista, pero veo la realidad, con el sistema dual de cambio. Desde que nació Cadivis y Simadi, los diferentes nombres que se Recadi en la Cuarta República, la mayor fuente de corrupción de Venezuela está en el tipo de cambio paralelo. Mientras existan $2 o $3 o $4, diferentes cambios, ninguna empresa va a querer invertir. Porque ya llevar una contabilidad en bolívares y dólares es complicado. Pero imagínate tú llevar una contabilidad donde el dólar, tienes que registrar el dólar con el que vendes el dólar y el dólar con el que compras el dólar. Y el que compras el dólar a través de mecanismos ilegales, aunque ahorita no esté legalizado formalmente, son mecanismos sin control, mecanismos donde te pueden robar el dinero se puede perder, como ocurrió con las ventas ocultas de petróleo, y el dólar es un tema macroeconómico fundamental de una decisión muy dura que seguramente tendrá que tomarse de dolarizar la economía, de buscar otra fórmula de controlar, de frenar, pero mientras existan dos monedas de divisa con diferentes, es una fuente de corrupción. Esto es muy difícil que lo entienda alguien fuera de Venezuela, pero los que han estado en Venezuela y los que están en Venezuela, que van al mercado y hay un monto de dólares, un monto de bolívares, lo entienden. Pero las empresas también lo entienden porque ellas no pueden pagar al tipo de cambio oficial porque esa no es una economía real. Claro. En todo caso, la primera sugerencia para dar el primer paso sobre la corrupción sería analizar de una manera concienzuda cómo vamos a afrontar el cambio dual. Claro. ¿Qué fórmula puede ser correcto, como tú dices, dolarizar, pero puede haber otra? Claro. Pero hay que tomar en cuenta eso y hay que tomar acción sobre eso. Y la corrupción en general es la corrupción de la alcabala. No es la corrupción de Alexamín, que supuestamente se robó $23.000 millones. Bueno, eso es grosero, pero la corrupción es con un obrero cobre su salario, su jornal, y cuando va a su barrio lo paran en una alcabala y le quitan el dinero. O porque tú llevas $100 ahí. Eso es corrupción. Entonces, hay un cambio
estructural de mentalidad, ese sí puede tardar más porque es una cuestión de educación, pero también es una cuestión de cambiar el Tribunal Supremo de Justicia y toda la cadena de la Fiscalía y toda la cadena de los tribunales para ponerle freno a esto. Si no, así como hoy, lamentablemente, meten preso a una persona porque pone un mensaje de WhatsApp, tú tienes que también agarrar a un policía, un fiscal de tránsito, un guardia nacional que está matraqueando. Y por supuesto, te estoy poniendo el ejemplo mínimo. Tú tienes que dar ejemplo. Tú tienes que demostrar, bueno, ¿dónde está el examen? ¿Y dónde está el dinero que se agarró? ¿Y cuánto devolvió? O sea, la transparencia es fundamental para esto, para que cambie la mentalidad de corrupción. En todos los sectores, desde la persona que se le venció el pasaporte y lo tiene que ir a renovar, eso no es de que dame ahí para el fresco, o sea, ¿hasta cuándo? Hay que formar y trabajar desde adentro, los valores son sumamente importantes. Ahora, el escenario ese de dolarizar el país, ¿lo ven posible en esta transición? ¿Sería la solución más rápida? Como dije, no sé si la dolarización técnicamente sea tan factible, porque tú tienes que agarrar todos los sistemas, todos los bancos, todo el Banco Central, todos los registros, toda la deuda pública en bolívares, hacer unas transformaciones duras, ¿no? Pero se trata de voluntad política y consensuada. O sea, esto ni siquiera lo puede decir Trump. ¿Y es posible que lo esté analizando el presidente de los Estados Unidos al ver su equipo económico, al ver que las petroleras no quieren ir a Venezuela, que era la idea original, tiene que buscar los mecanismos para generar esa confianza. Y esa confianza está, entre otras cosas, en este tema de la moneda y, por supuesto, en la seguridad jurídica. Nadie quiere llevar juicios en Nueva York, nadie quiere que el Trump bombardee Venezuela. Creo yo, todos queremos es que si a mí no me pagan mi deuda o si me quitan mi empresa, me la paguen. Y además, la idea es que no haya más expropiaciones, ¿no? Fíjate, obviamente. Ese es un punto que quería hablar contigo. Tenemos, y tú lo sabes perfectamente bien, una cantidad de litigios. En el caso de PDVSA superan los 70 litigios. Hay litigios además de PDVSA y de la República, hay litigios por todos lados. Tenemos además una cantidad de arbitrajes no resueltos. Hay además de esto unos acreedores que están incorporándose en las nuevas demandas. ¿Cómo ves tú esto, Ramón? Porque a mí me parece que en este proceso es muy difícil asumir esto si no se produce realmente una transición, de modo que se pueda empoderar la posibilidad de llegar a acuerdos. O sea, yo no lo veo de otra forma, pero obviamente te pregunto a ti como experto en esa área. Como indiqué, aquí no hay nada sencillo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 150 litigios entre PDVSA y la República o con ambos, en los cuales está actuando la Asamblea Nacional y está actuando PDVSA SCOC. En esa transición hay que preguntarse, bueno, ¿qué hago? La PDVSA de Caracas va a volver aquí a Estados Unidos. ¿Le voy a regresar sigo a la PDVSA de Caracas que lo empeñó y que lo quebró? ¿O precisamente como parte de este plan general que tiene el presidente Trump, voy a traer petróleo, bueno, el petróleo sale aquí, llega acá, ¿a dónde llega? A Citgo, que lo refina, que lo puede vender, que tiene buen nombre, que tiene control de OFAC. O sea, eso es parte de esto. Y los litigios es parte de la legitimidad. ¿A quién reconozco? ¿A la Asamblea Nacional o a un equipo designado por María Corina y Edmundo González? ¿O reconozco a Delcy? ¿O hago las dos cosas? Aquí usted, acá hasta que lleguemos al momento en que tengamos un nuevo procurador general de la República designado por Consexo y que ese procurador general diga, bueno, que yo voy a atender los casos en los Estados Unidos. Hay que decir el tema de Citgo, tú lo sabes, tú trabajas con Citgo. Claro. Hay que decir el tema de Citgo. ¿Qué hacemos con Citgo? ¿Permitimos que se lo lleven los acreedores por $5.000 millones cuando la empresa cuesta entre 13 y 18 mil? ¿O utilizo esta empresa dentro de la transición que además, según lo dicho por escrito, estaba siendo preservada por el gobierno de los Estados Unidos? Está en una declaración de interés del año 2020, en el caso Cristalex, donde se dijo, esta empresa debe ser preservada para la transición y la reconstrucción. La empresa ha sido preservada, un buen equipo la ha levantado, la tienen valiendo o costando más, 4 o 5 veces más y sin deuda.
Y bueno, llegó la O sea, que transición. usted ve viable que podemos recuperar Citgo. ¿Tú lo ves? Yo creo que ¿Podremos mira, recuperar Citgo? recuperar Citgo, por recuperar Citgo no tiene sentido. Recuperar Citgo y entrar en la transición para el cambio político es la verdadera razón. Lo que estamos tratando de decir es, permitimos que Citgo sea una víctima más de todos los desastres del régimen, o usamos a Citgo, tenemos a Citgo como un elemento de apoyo para que la transición ocurra. Hay Y un eso punto es nuestro hay un punto que tocó el doctor muy importante, que decía, ¿a quién sigo? ¿A uno que se dice presidente y está preso? ¿A una que es la vicepresidenta interina pero forma parte del narcorrégimen y ha liderado también Cartel de los Soles o sobre todo los crímenes de lesa humanidad? ¿A una líder venezolana que ha dado la cara y ha cumplido su palabra? ¿O a un presidente electo el 28 de julio? Esto que usted señalaba ha dado origen a una gran variedad de memes. Incluso señalaban, bueno, cuando estudian nuestros hijos de historia, ¿quién era el presidente en ese momento? Ese escenario entonces pone en duda o hace dudar a los empresarios de formar parte de esta transición y comenzar a invertir en Venezuela. Yo tengo una opinión al respecto, Ramón, me permite, y siéntete libre después de decir que estás en desacuerdo. Pero yo creo una cosa muy importante, Alejandra. Este enfoque original que pareciera decir que lo económico iba a determinar lo político es incorrecto. Aquí lo que está diciendo es que lo político determina lo económico. Entonces hay que buscar una solución políticamente hablando, y esta discusión que tú estás preguntando es una discusión que se está dando en este preciso momento porque es sencillamente inédito. Pero, Ramón, nos interesa tu opinión al regreso, cuando vengamos del corte, porque tú sabes, el corte implacable, Alejandra, es implacable y entonces era el corte. Yo no, el tiempo. El tiempo. Ella representa el tiempo y por lo tanto el tiempo implacable nos dice que vamos al corte. El inexorable. Al regreso tienes la palabra, Ramón. Gracias. Ya venimos.